Después, después me van a decir como alumnos me dicen, pastor, ¿no pueden hacer las letras más grandes? Le digo, ¿no se puede hacer usted más para enfrente y ponerse lentes? Bueno, vamos a ir al Señor en oración y vamos a entrar en este tema. Ya es la segunda parte, el segundo mensaje en cuanto a disciplinando bíblicamente a los hijos. Tal vez usted ya no tenga niños chicos, ¿verdad? Ya los niños grandes suyos, como los míos, tal vez ya están fuera de casa. Pero nunca, nunca, pero nunca estorba el aprender lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Para qué? Bueno, uno como abuelo para poder ayudar, como abuelo, uno como cristiano para poder ayudar a familiares, amistades que no saben, que están teniendo problemas. Es una de las áreas bien claves y que sirven para hacer un puente más, sin menos conflicto para poder llevar a una persona a Cristo cuando uno les llega con temas de la familia, el cómo ayudarles en cuanto a la disciplina de los hijos, esto y lo otro. Las personas están abiertas para eso, para eso. Y empieza uno a enseñarles lo que dice la Biblia y entonces empiezan ellos a bajar la guardia de poder entender pues, que la Biblia verdaderamente tiene enseñanzas muy prácticas, muy buenas, que no nomás es como ellos piensan, lo primero que piensan es, yo tengo mi religión. No se trata de religión, se trata de la verdad, se trata de enseñanza que es para beneficio nuestro. Como simplemente aquí, ¿verdad? Disciplinando bíblicamente a los hijos. Aprendimos la semana pasada, que voy a ir rápidamente a hacer nada más un resumen rápido, que cuando hablamos de disciplina o disciplinando a los hijos, que muchas veces se malentiende esa palabra y lo primero que pensamos es en el cintarazo, la nalgada, el coscorrón, la desmechoneada, el zapatazo, el chanclazo, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Cuando la palabra disciplina viene de discipulado, que entonces lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la disciplina de nuestros hijos es que los discipulemos. Ahora, por ejemplo, ¿tenemos discipulado aquí en esta iglesia? Oikos. Oikos es una forma de discipulado, ¿verdad? En el que ustedes están aprendiendo a cómo conocer mejor a Cristo, cómo profundizar su relación. Y verdad que no los agarramos a chanclazos, ni a cintarazos, ni... No, es enseñanza, enseñanza, el discipulado. Entonces, el disciplinar bíblicamente a los hijos es enseñarles bíblicamente a los hijos, enseñarles las áreas que tienen que ver con el orden de la familia. Por eso vemos que para que la disciplina bíblica pueda ser efectiva en la vida de un niño, siempre lo primero que tenemos que hacer es procurar que tengan el fundamento principal, porque el discipular, cuando hablamos en términos de adultos, de cristianos, discipulamos a un nuevo creyente, ¿verdad? Lo discipulamos. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ya se echó el fundamento es Cristo, la salvación por gracia, por medio de la fe, pero tiene que empezar a crecer aquello, ¿verdad? Se tiene que empezar a edificar una vida en Cristo Jesús. Entonces, con nuestros niños tenemos que empezar también igual, con el fundamento. Y el fundamento es que tengan una relación personal con Jesucristo. Ese es lo primero que tenemos nosotros que procurar hacer. Nunca, pero nunca comete el error de pensar que eso es la responsabilidad de la iglesia. Que allá en el departamento de niños, o en el campamento, o en la escuela dominical, o algo, allá es donde los van a llevar a que conozcan a Cristo. No, nosotros como padres tenemos que asegurarnos que les presentamos claramente el Evangelio. Claramente, y que ellos lo están entendiendo, que ellos verdaderamente están abriendo su vida, su corazoncito al Señor. Siempre es importante, no
Muchas veces piensan, no, pero que están muy chiquitos. ¿Qué tienen? ¿No será mejor que desde chiquitos ya ellos tengan esa conciencia de que Cristo me perdona, Cristo me salva, Cristo es mi Señor? ¿No creen que sea mucho mejor eso, que desde chiquitos tengan esa conciencia? Mucho mejor. Mi esposa, creo que tenía entre 8 o 9 años cuando ella entendió que pues que sí era pecadora y que Cristo vino para salvar a los pecadores y le entregó su vida, siendo una niña, ¿verdad? Chica. Y no por eso puede uno decir, no, pues pero no era una salvación verdadera. ¿Quién sabe cuándo verdaderamente vino a ser la verdadera salvación? No, que ella recuerde, ese fue su momento crítico, crucial en su vida, de nacer de nuevo, de recibir a Jesucristo, hasta la fecha. Y yo sé que fue una conversión verdadera, puesto que me ha soportado a mí. ¿Qué más evidencia puede haber de espiritualidad? Entonces, es bien importante, ¿verdad?, el que nosotros los llevemos. Por eso, en la sesión pasada, aprendimos de que siempre, como con cualquier persona, como les he enseñado en que orando por su uno, tratando de alcanzar a su uno, que oración, oración, oración es muy importante. Antes de primeramente presentar el Evangelio a una persona, estar preparando la tierra en oración, ¿verdad?, para que el Señor empiece a trabajar en la vida de esa persona. Y es lo que nos dice Lamentaciones 2:19. Lamentaciones dice, levántate y ora por ayuda durante toda la noche. Derrama tus sentimientos al Señor como derramarías agua de un cántaro. Ruégale que salve a tus hijos, que se mueren de hambre en cada cruce de calles. Entonces, nosotros tenemos que tener ese deseo ardiente en nuestro corazón de que nuestros hijos se salven, que nuestros hijos hagan profesión de fe, le entreguen su vida a Cristo y que verdaderamente puedan empezar a crecer con interés por las cosas de Dios, porque ahorita hay mucha competencia en cuanto a cosas que les puedan interesar a ellos, mucha competencia. Entonces, siempre debemos hacer que quien gane en esa competencia sea el Señor Jesucristo. Por eso aprendimos de evangelizarlos fácilmente, ¿verdad? Como vimos en inglés se le llama el ABC de llevarlos a conocer a Cristo, primeramente con la A, admitir que uno es un pecador, ¿ve? Y uno va con ellos en Romanos 3:23 y les enseña, mira, aquí dice la Biblia, en cuanto todos pecamos y estamos separados de la presencia salvadora de Dios, nadie nace salvo. Aunque nazca en un hogar cristiano, nadie nace salvo. Era algo que nosotros siempre les decíamos a nuestros hijos, ¿verdad? Que nacieron en un hogar cristiano, nadie nace salvo. Todos nacen perdidos, todos nacen pecadores, todos nacen con necesidad del perdón de Jesucristo y la salvación en Él. Entonces, que puedan admitir que son pecadores, que puedan creer en el Señor Jesucristo, Hechos 16:13, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces ahí uno les explica lo que significa creer y esto y lo otro, y uno como padre pues está discipulándolos, evangelizándolos para luego discipularlos, evangelizándolos y luego discipularlos, porque ese es el proceso. Se evangeliza primero y luego se discipula. Entonces se evangeliza, el C, call on Jesus to save you, el clamar a Cristo para salvación, ¿verdad? Entonces Romanos 10:13. Y a través del ABC uno los puede presentarles el Evangelio y de una manera sencilla, porque tiene uno que tener cuidado, ¿verdad? No creer que uno tiene que enseñarles desde Génesis, Apocalipsis, y luego los niños están durmiendo y ¡hey! Pon atención, el diablo ya te está durmiendo, y empieza uno a hacer las cosas que no son realistas para un niño. Y les empieza uno a crear una negatividad en cuanto a las cosas de Dios, porque el negativo es uno, no que sea la palabra de Dios negativa ni que Dios sea negativo, es la manera en la que lo puede hacer uno.
Por eso uno tiene que tener mucho cuidado y estar atento. ¿Qué tanto tiempo puede tener un niño de atención que esté verdaderamente captando? Entonces uno en base a eso es realista. Al cabo que mañana puedo seguirle y puedo seguirle el siguiente día. No quiere decir que en un día les voy a dar toda la enchilada de un año. No, ¿verdad? Se los puede uno ir llevando poco a poco, porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, cómo nosotros los debemos de disciplinar. Y miren, ¿recuerdan ustedes la definición de lo que es la disciplina bíblica? Había 3 palabras claves. ¿Quién se acuerda de esas 3 palabras claves? Levante la mano y me diga que si se acuerda de esas 3 palabras claves. Nope, ¿no se acuerdan? A ver. Immediately, cheerfully, and completely. Ok, esas eran las 3 palabras claves de la disciplina bíblica. Ahí está. La disciplina bíblica es el entrenamiento de los hijos. Los entrena uno, los enseña, los cría uno para que obedezcan inmediatamente, con alegría y completamente, en respuesta a la autoridad asignada por Dios. ¿Se fijan cómo se aplica a todas las áreas de la vida? Pero tiene que comenzar en el hogar. Si en el hogar no comienza y no establecemos a nuestros hijos en esta clase de disciplina bíblica, van a tener problemas con las otras áreas de disciplina, de autoridad que hay afuera del hogar. Y la gran mayoría de personas que no pudieron seguir en la escuela, que tuvieron problemas con las autoridades, es porque no tuvieron la adecuada disciplina en el hogar. Por eso. Entonces nosotros somos los que tenemos esa responsabilidad de asegurarnos que nuestros hijos puedan crecer bien disciplinados. Que en otras palabras, bien discipulados bíblicamente. Bien discipulados. Y que nunca creamos que ese discipulado es para la iglesia. ¿Cuánto tiempo los tenemos aquí en la iglesia? ¿Y cuánto tiempo los tiene usted? Todos los días. Todos los días que usted diga, media hora voy a dedicar para discipularlo, porque eso es lo que aguanta de atención, ¿verdad? Mi hijo, mi hija, mis hijos, media hora, 40 minutos, 1 hora, usted sabrá, pero todos los días, todos los días, todos los días, porque eso es lo que nos dice la Biblia en Deuteronomio 6:7, dice, en español dice, las enseñarás. Y está ahí hablando cuando dice las enseñarás, los versículos previos son los mandamientos de Dios, ¿verdad? Las cosas de Dios. Las enseñarás diligentemente a tus hijos, grabando los preceptos de Dios en sus mentes y penetrando sus corazones con sus verdades. ¿Se fijan? Entonces, para que esto pueda ser una realidad, quiere decir que se las vamos a tener que enseñar a darle y darle y darle y darle para que puedan quedar grabados. ¿Es fácil memorizar versículos bíblicos? ¿Por qué? Porque se necesita mucha repetición y repetición y repetición y entendimiento, entender bien el versículo y ahora lo voy a repetir y lo voy a seguir repitiendo y lo voy a traer escrito y lo voy a seguir macheteando y macheteando y macheteando y macheteando. ¿Verdad que sería injusto si una vez yo les digo, miren este versículo, qué bonito lo que dice, a ver, ¿qué dice ese versículo? Dímelo de memoria. Pero si te lo acabo de leer y se pone uno como energúmeno a regañarlos nomás porque no se acuerda. No, tenemos que ser bien pacientes porque estamos discipulando, estamos enseñando. Y en la enseñanza tenemos que ser pacientes. ¿Para qué? Para poderles enseñar y se les quede grabado los preceptos de Dios en sus mentes. Y fíjense lo que dice. Primeramente aquí dice, y que penetre en sus corazones. Aquí está el conocimiento, hermanos. Miren, véanlo bien, está bien brillante. Aquí está el conocimiento. Y luego ese conocimiento pasa a ser convicción.
Cuando penetra el corazón es una convicción. Palabra convicción quiere decir que ahora ya la persona está convencida que esto es 100% verdadero. Ahora sí yo lo voy a creer al punto hasta de estar dispuesto a dar mi vida por aquello. Porque lo creo, es una convicción. Entonces ahí dice, ¿verdad? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Fíjense el siguiente versículo, lo que nos dice en cuanto a esto. Dice, mientras las repites una y otra vez a tus hijos, cuando estás en casa y cuando estás en el camino, cuando te acuestas y cuando te levantas. Ahí está hablando de todo el día, desde que te levantas hasta que te acuestas. En todas las oportunidades que tengamos, los vamos a estar discipulando, enseñándoles. Porque, hermanos, el tiempo vuela. No lo puedo creer que ya soy abuelo. Cuando me veo en el espejo digo, tan joven y pues soy abuelo. No lo puedo creer. ¿Por qué se ríen? Entonces, pero sí, se me hizo así, de que mis hijos crecieron, salieron de la casa, son padres, nos hicieron abuelos, así. Entonces, tenemos que aprovechar, por eso la Biblia nos dice en Efesios capítulo 5, dice, aprovechando bien el tiempo, los días son malos. Los días son malos y si nosotros no estamos cada día inculcándoles lo bueno de la palabra de Dios, nos va a ganar lo malo que hay en cada día. En cada día, porque Satanás no va a descansar. Él no va a descansar cada día. Y si nosotros estamos descansando, pues estamos perdiendo la batalla con nuestros hijos. Entonces, te fijan, repetición, debemos de estar constantemente así, repitiendo. Ahora, un punto muy importante, hermanos, ¿okay? Cuando nosotros estamos discipulando a nuestros hijos, la disciplina no es solo regañar a los niños cuando hacen algo malo, que eso es muy común entre nosotros los hispanos, que hasta ahí llega. Regañar, ¡hey! ¡Hey! No te debes de portar así. Y los regañamos porque se comportaron, hicieron algo que no deberían de haber hecho, ¿verdad? Y lo regañamos. Pero eso no es el todo de una disciplina. Dice, la disciplina no es solo regañar a los niños cuando hacen algo malo, incluye enseñarles el qué, el por qué y el cómo. ¿Se fijan los elementos de un discipulado? Enseñarles qué, el por qué y el cómo. Ahora, cuando vemos esto, quiero ilustrárselos de una manera práctica y darles ideas, porque cuando hablamos de discipular a nuestros niños, debemos de procurar ser creativos. Y más ahora nosotros en nuestros días que tenemos los medios de comunicación, tenemos YouTube, videos que nos pueden ayudar a que lo que nosotros les decimos a nuestros hijos, por ejemplo, el día de hoy yo les enseñé, el día de mañana les voy a enseñar lo mismo, pero con un video, en el que de otra manera les van a decir lo mismo. Y entonces, porque yo estoy seguro que si todos los días viniéramos a la iglesia y les predico el mismo mensaje, no sé cuántos días ustedes van a poner atención, pero llega un momento en que ya no van a estar poniendo atención porque es el mismo mensaje. Entonces nosotros también tenemos que tener cuidado de eso con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces tenemos que ser creativos. Como por ejemplo, vamos a ver varios videos. El primero que vamos a ver y ahora, les voy a enseñar 3 videos tan cortitos, están en inglés y el último es en español.
Pero lo que quiero es que ustedes también, como padres, muchas veces nos aferramos a que querramos que nuestros hijos, español, español, español. Ellos entienden más el inglés, ellos se identifican más con el inglés, ellos necesitan que les enseñemos más con el inglés que con el español. El español que tal vez ellos sepan es nada más lo que tratan con nosotros, pero ya cuando se trata de una enseñanza, yo prefiero asegurarme que la va a entender más ampliamente la enseñanza en el idioma en el que mi hijo, mi hija entiende mejor. Este primer video que vamos a ver es sobre qué es la autoridad. ¿Qué es la autoridad? Se me hace que este no es, ¿verdad? ¿Qué es la autoridad? El primero es, oh sí, ¿qué es? Ok, ¿qué es la autoridad? Vamos a comenzarlo. ¿Lo comienzas, por favor? Ok, vamos a ver. Hey, what's up, everybody? My name is Kenneth, and this is my friend Blue. Hey there, my name's Blue, and this is my friend Kenneth. I just said that. Oh, right. My bad. I'm a little nervous. It's the first time in front of a camera. No, it's okay. Today we're talking about this word right here, authority. Everybody say that after me. Say authority. Authority. Say it one more time, a little louder. Authority. Authority. Now, you probably have heard this word, but do you know what it really means? I think so. You should probably tell me just to be safe. Authority is the people God has put over you to help you and guide you through life. So, like my parents, Yep, and my teachers, you got it. and my pet rock. What? No. But my parents and teachers are older than me, and so is my pet rock. It's probably like a bazillion years old. And you said everything that's older than me is my authority. Well, no. It's gonna be kinda hard to do what my pet rock says, you know, because it's a rock. Yeah, I know. It doesn't have a mouth. Hang on a second. Just because something is older than you doesn't mean it's your authority. It has to be a person too, like your parents or your teachers or a police officer, people like that. Oh, gotcha. So authority is the people God has put over you to help you and guide you. And now you know what that word means. Se fijan que muchas veces nosotros podemos pasar por alto y creemos que ellos ya entienden las palabras cuando les decimos, nosotros somos tu autoridad y necesitamos que tú vayas aprendiendo a respetar la autoridad, porque si no respetas nuestra autoridad no vas a poder respetar, pero no saben ellos qué es autoridad. ¿Se fijan por qué les dije que cuando nosotros estamos trabajando en discipular a nuestros niños, tenemos que enseñarles el qué es, qué significan las palabras que nosotros usamos y que para nosotros son entendibles, pero para ellos todavía no. Se les necesita enseñar el significado de las palabras. Entonces, eso es lo que es el discipulado. ¿Acaso ustedes, siendo adultos, no entienden mejor cuando en un mensaje les digo el significado de unas palabras? ¿Verdad que, ya puedo entenderlo mejor a esto? Ya se me abre un poco más ampliamente el entendimiento de este tema, porque ahora entiendo esas palabras de una manera más profunda. No nomás tengo una idea, pero tengo un entendimiento ahora de la palabra. Entonces, lo mismo pasa con los niños, porque los niños ni siquiera tienen idea del significado de esa palabra. Uno tiene que enseñarles el significado, el qué significa. Entonces, les enseña uno el qué y les enseña el por qué también. En el discipulado les tiene uno que enseñar el por qué es importante esto, por qué es importante lo otro, por qué son importantes las reglas. ¿Por qué son importantes? Veía, cuando andaba estudiando y viendo un niño, ¿verdad? Dice, pues yo no sé, dice, pero el romper las reglas es divertido. ¿Creen ustedes que ese niño aprendió acerca de disciplina?
aprendió a apreciar el valor de las reglas, el por qué es importante mantener las reglas. ¿Qué pasa si no hay reglas? Vamos a ver este corto video, ¿verdad?, que habla sobre este tema. Hi, this is Ryan, and he hates rules. Every morning, Ryan has to wake up early to go to school. In school, Ryan had to follow so many rules, like listening and keeping quiet while the teacher is teaching. At home, Ryan have more rules to follow. No TV till you eat your dinner and finish your homework, Ryan, his mommy said. I wish we could live in a world with no rules, Ryan thought to himself. Suddenly, Ryan is back in school. Wait, what? Where am I? Where's everyone? Ryan's friends came into the classroom, talking and laughing so loudly. Hi guys. Why are you guys late? Where is Miss Annie? Ryan asked. Today is a no rules day. Miss Annie don't feel like teaching, so she went home, Bella replied. Wait, no rules day? Which means I can do whatever I want? Yay, I'm going home to play. Ryan jumped for joy. Ryan rushed home feeling all excited. Mommy, I'm home. What's for lunch? I'm hungry, he shouted. Ryan noticed that the house was in a mess. Oh, sorry, honey. It's no rules day, and I don't feel like cooking or cleaning today, his mommy replied. Oh well, this means I can eat all the chocolates I want and watch TV while eating, he thought. After eating, he got another great idea. I can go to the park to ride my new bicycle because I can do whatever I want. While riding down the street, he noticed that there was chaos everywhere. People are shouting and fighting, fire on the street, and no one to put it out. Trash everywhere. At the park, he saw his friends playing, and Derek came up to him. I like your new bicycle. I want to have it. Derek snatched Ryan's bicycle. Hey, that's my new bicycle. My dad just bought for me. Ryan shouted angrily. I can do and have whatever I want because it's no rules day, Derek smirked. Ryan soon realized that when there are no rules, people can do whatever they want. This means policemen, firefighters, and even cleaners don't have to work to keep the world clean, safe, and peaceful. There will be no teachers to teach kids from what is right and wrong. He has to live in a dirty and messy house because no one wants to clean it up.
Ryan wished he didn't wish for the world to have no rules. Ryan, are you listening? Suddenly, he heard Miss Anna's voice in the background. Wait, what? I was dreaming? What a relief! Mommy, are you home? He shouted. Then he heard his mommy's voice came from the kitchen. Ryan, are you back? Are you hungry? Ryan is glad that everything is back to normal. Now he knows why rules are important. Do you think rules are important? ¿Se fijan con ideas así de que ustedes puedan sacar videos? Hay muchos en español y en inglés. Muchos. Yo anduve viendo, investigando y batallé hasta para escoger cuáles poner. Unos estaban más largos, unos más cortos. Entonces, cada día ustedes pueden combinarle. Un día ustedes les enseñan, al siguiente día usan un video. Pero, bueno, no vayan a cometer el error de que porque es un video, dice, ve ese video mientras yo voy y hago algo. Tú velo. No, usted tiene que estar ahí para que usted también lo vea el mensaje y al final del video, entonces lo puedan comentar. Usted, si viste por qué es importante las reglas, ¿no? Pues, ¿por qué tú viste que son importantes las reglas? No, pues por eso. Y entonces usted ahí le sigue, ¿verdad? Profundizando el aprendizaje. ¿Okay? Entonces, es importante que ellos sepan qué significan las palabras, el por qué es importante seguir las reglas, por qué es importante respetar la autoridad de sus padres, el por qué. Todo eso les tiene uno que enseñar el por qué. Que muchas veces nomás les decimos, esto es así y tienes que hacer eso. Y muchas veces ellos se rebelan. ¿Saben por qué? Porque no saben por qué, no saben la razón. Es más fácil que acepten cuando entienden el por qué, que si nomás es que así es como es y así lo tienes que hacer. ¿No? Pero ¿por qué? ¿Por qué? El por qué es bien importante. Como el siguiente video que vamos a ver, es un video que habla de las 3 razones por las cuales hay que obedecer a nuestros padres. ¿Okay? Entonces, ahí el por qué. Le decimos, obedece a tus padres, pero ¿por qué? ¿Por qué hay que obedecerlos? Vamos a ver 3 razones en este video. Some things in life are really important. Things like eating your veggies, brushing your teeth, and wearing your seatbelt. Did you know the Bible tells us there's something that's more important than all of those? Well, that's what we're talking about today. Kids should obey their parents. You don't have to obey your dog or your little sister. But you do have to obey your parents. Do you know what it means to really obey? It means when your parents tell you to stop doing something, like picking your nose or hitting your little sister, then you stop doing those things. But obeying isn't just stopping when you're told. It also means you go and do the things they ask you to do. Things like doing your homework or cleaning your room. Now, you may not always want to obey your parents, but here's 3 reasons why you should. First, because the Bible says so. Don't believe me? It's right here. Memory verse. Obey your parents, for this pleases the Lord. See, kids, it's in the Bible, so that means it's part of God's message to us. If God says we should do it, we should definitely do it. In fact, this is what the Bible says specifically to us kids. It doesn't say, hey kids, go get a job and be sure to exercise every day. It simply says, listen to your parents and do what they say. Second, because it pleases the Lord. That means it makes God happy. Don't you want to make God happy? We should all want that. It's what we're supposed to do as Christians. And if you want to be really good at
you should definitely start right now. Last reason, because it protects us. Let's demonstrate with this big hula hoop. It's a big O. O for obedience. The Bible says God's rules and our parents are there for our protection. So think of the O in obedience as a circle of protection. When we obey, we are safe. When we disobey, we are in danger. Stay in the boundaries your parents set and you're safe. Step out, you're gonna be in trouble. Get the idea. It's for your protection. So remember, kids, eat your vegetables, brush your teeth, wear your seatbelt, but most importantly, remember to obey your parents. Ok. Ahora, ¿se fijan? Los niños tienden a poner más atención cuando otros niños están hablándoles. Yo lo he notado, ¿verdad? Como con mis nietos, que está la televisión y están hablando adultos y todo, y de repente sale un niño, la voz de un niño, ¡ah! O lo voltean a ver. Luego les llama la atención la voz de un niño. Entonces también esos videos que ustedes busquen, que hay muchos así de niños, enseñándole a los niños por qué es importante hacer esto, por qué es importante no hacer aquello y las razones y todo. Esos son ideas prácticas para que nosotros podamos llevar a cabo lo que nos dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio 6:7 que vimos, ¿verdad? De que hay que nosotros enseñarles diligentemente a nuestros hijos a que pueda quedar grabado en sus mentes y que penetre a sus corazones las verdades de Dios, las verdades de Dios. Entonces tenemos que estárselas repitiendo y repitiendo, y para que aquello no se haga aburrido y después no le pongan atención, buscamos creativamente las maneras de que ellos puedan estar aprendiendo de una manera, de otra manera, de una manera, pero las mismas lecciones. Como este último video es con el mismo tema. ¿Por qué debemos obedecer a nuestros padres? Pero está en español. Vamos a verlo en español. Caleb, a cenar. Acabo de limpiar, así que quítate los zapatos. ¡Voy, mamá! ¡Listos para aterrizar! Caleb. ¿No tenías que quitarte los zapatos? Sí. Mamá pasó toda la tarde limpiando. Se va a poner triste al ver esto. Lo siento, papá. Está bien, yo sé. ¿Qué tal si lo limpiamos? ¿Cuánto trabajamos, verdad? Sí. ¿Sabes qué? Si hubieras hecho caso, no te habría pasado esto. Caleb, si te pedimos que hagas algo, es por tu bien, es porque te queremos. ¿Qué aprendimos en la adoración en familia? Estaba en Efesios. ¿Qué capítulo es este? 6. Sí, muy bien. Esto es lo que Jehová quiere que hagas. Hijos, como tú, sean obedientes a sus padres. Y dice, para que te vaya bien. Por eso siempre debes hacernos caso. Ya está la cena, a comer. Vente, vamos a comer. Sí, vamos. Tráigalo acá. Listo. Bip, bip, bip. Ya paren. ¿Qué? Bip, bip, bip. ¡Ey! Casi me pegan. ¡Ay, perdón!
adoración en familia. Y recoge esas canicas, alguien se va a caer. Siempre debes hacernos caso. Gracias. ¡Qué niño tan obediente! Ven, tu papá y tu hermana nos están esperando. Sofía, ¿qué ves en el dibujo? Ah, qué bien. Ya estamos todos. Vamos a hacer la oración para poder empezar. Como pueden ver, son videos cortos, pequeños, pero que tienen mucho aprendizaje, ¿verdad? Hay mucho que les puede uno enseñar a los niños y hay mucha cantidad, ¿verdad? Que sirven. Y lo más seguro, ¿verdad? Si ustedes buscan, hay para adolescentes, ¿verdad? También para jóvenes, videos, ¿verdad? Que puede uno ayudarles también para que ellos puedan aprender. Entonces, ¿verdad? Volviendo a lo que nos dice Deuteronomio, dice, las enseñarás diligentemente. Y eso es lo que quiere decir diligentemente, consistentemente, sin parar, sin cansarse, diligentemente a tus hijos, para que se las pueda uno grabar en su mente, los preceptos, la voluntad de Dios, los decretos, los mandamientos de Dios en sus mentes y penetrando sus corazones con sus verdades. ¿Okay? Entonces, vamos a ver aquí algunas razones del por qué usar la disciplina. ¿Okay? ¿Por qué usar la disciplina? Ahora, les voy a presentar un cuadro, que es un cuadro así comparativo. Dice, los cuerpos que antes no estaban en forma, ahora son musculosos y tonificados. ¿Okay? Y no estoy refiriéndome a mí, ¿verdad? Es nada más por otro lado, ¿verdad? Y luego dice, el cabello una vez descuidado, ahora está cuidadosamente arreglado. ¿Okay? También, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vayan viendo el contraste que se está haciendo, ¿verdad? Del cambio que hubo. Dice, donde la ropa arrugada solía ser la norma, ahora está perfectamente planchada. ¿Okay? Entonces, dice, ahora no se quedan despiertos todas las horas de la noche comiendo comida chatarra o jugando videojuegos. ¿Okay? Dice, ahora tienen respeto por aquellos en autoridad. ¿Se fijan qué gran cambio? De un lado a otro. ¿Okay? Entonces la pregunta es, ¿cómo se lograron estos objetivos? ¿Cómo es que se logró estos cambios que son vistos constantemente? ¿Dónde sucede esto constantemente? ¿En el hogar? No. En las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas, en el militar. Ahí es donde uno ve, ¿verdad? Que esos jóvenes que entran, que como vimos ahí, ¿verdad? Andaban siempre arrugados, ahora andan bien planchaditos, traían el pelo como fuera, ¿verdad? Como gallina, y ahora lo traen bien arregladito. Y todo, ¿verdad?
todo es un cambio completamente diferente. Ahora están ejercitados físicamente, tienen condición, un cambio completamente opuesto a como lo hicieron. ¿Cómo lograron estos objetivos? A través de la estructura y la disciplina. Ahora, no quiere decir que nosotros tenemos que usar el mismo sistema militar, ¿verdad?, con los hijos, pero sí el principio bíblico de darles estructura y disciplina. Eso sí es algo que nosotros debemos de aplicar en el hogar, en la crianza de nuestros hijos, para que podamos crear en ellos una disciplina estructurada en sus vidas. Para ellos va a ser de gran bendición. Es la mejor manera en la que un niño, un joven puede crecer más estable emocional, psicológicamente, espiritualmente, cuando desde chico vivió una vida estructurada y disciplinada. Va a ser lo mejor que puede uno hacer por sus hijos. Es lo mejor. Entonces, si se tiene éxito en las Fuerzas Armadas, en el Ejército Militar, si se tiene éxito usando este principio, se va a tener éxito en el hogar también, porque son principios bíblicos que verdaderamente funcionan, que los apliquen en otras áreas de la vida y vemos que funcionan, pues qué bueno, ¿verdad? Es evidencia de que sí funcionan y debemos nosotros de hacerlo. Entonces, el por qué usar la disciplina la usamos, ¿verdad?, para poder mantener orden, ¿verdad?, y la estructura. En segundo lugar, para enseñarles a nuestros hijos autonegación. Eso se debe de llevar a cabo en un discipulado. El que nuestros hijos entiendan que su naturaleza es egoísta. ¿Sí o no? ¿No son egoístas sus hijos? ¿Sí o no? Sí, son egoístas. Esa es la naturaleza del ser humano caído, el egoísmo, centrados en sí mismos. Entonces, si algo tiene la disciplina, es erradicar el egoísmo. Erradicar el egoísmo. Y entonces, que puedan ellos aprender a negarse a sí mismos, porque el egoísmo es querer siempre hacer lo que yo quiera hacer, lo que en ese momento me nazca, yo tenga ganas de hacer, lo que mis emociones, sentimientos, impresiones me digan, me dirijan a hacer. Entonces, eso yo voy a hacer. Pero cuando a uno le enseñan desde chico a eso, ¿verdad?, a negarse a sí mismo, que eso es lo que produce la disciplina, entonces esa persona se convierte en una persona más agradable socialmente, se convierte en una persona que ahí en el hogar va a tener más armonía, va a ser menos problemático, porque un hijo que nomás está egoístamente pidiendo atención, 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 es bien cansado eso. Que alguien esté nomás pidiendo atención, atención y atención a mí. ¿Por qué? Porque piensa que todo gira alrededor de mí, todo es acerca de mí nada más. Y entonces uno tiene que enseñar en la disciplina a nuestros hijos, tenemos que enseñarles, no nomás regañarlos, enseñarles, ¿verdad?, el por qué esto no es así, cómo se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer. Les tenemos que enseñar eso, ¿verdad?, a negarse a sí mismos, la autonegación. El corazón de la disciplina es la negación del interés propio. Ese es el corazón de la disciplina, el que nosotros podamos enseñarles a que se nieguen a sí mismos, a que ellos puedan entender el por qué es de mayor beneficio negarse a sí mismos que hacer todo lo que ellos quieren hacer. Y ahí, ¿verdad?, uno aprovecha para enseñarles que esa es una de las condiciones que Jesucristo puso para el que quiera venir a Él. El que quiera venir a mí, dijo Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame en obediencia. Entonces ya puede uno tomar la oportunidad para enseñarles ese pasaje, exactamente los detalles y enseñarles el por qué es bien importante la autonegación, hacerles ver que, mira, sin la autonegación, sin hacer a un lado tu egoísmo, ni siquiera puedes ser salvo. Te pierdes el más grande de las bendiciones, la salvación de Dios, si tú quieres permanecer centrado en ti mismo. Entonces, les tiene uno que enseñar, ¿verdad? Y por eso es que es bien importante la disciplina. Los niños y adultos más miserables son aquellos que no han sido entrenados para negarse a sí mismos, porque se consideran a sí mismos como número uno. Yo soy el número uno. Ahora, una de las cosas, ¿verdad? O formas que se enseña la abnegación, el que ellos se nieguen a sí mismos, que estén dispuestos a hacer sacrificios, es haciendo que sus hijos hagan cosas que no necesariamente disfrutan, como los quehaceres del hogar. Y por eso es que uno tiene que estructurar la disciplina en el hogar de tal manera que sus hijos sepan cuáles son sus quehaceres que ellos tienen que hacer. Puede ser que tengan quehaceres diarios, que todos los días hay ciertas cosas que tienen que hacer y hay ciertas cosas que tienen que hacer, por ejemplo, el sábado. Pero estructurar, la estructura, porque eso es lo que hacen en el ejército militar. Todo está estructurado con exactitud. Lo que se hace a cada hora, a tal hora tienes que estar boleando tus zapatos, a tal hora tienes que estar planchando, a tal hora tienes que estar listo, a tal hora tienes que ya estar marchando, y todo está estructurado. Y entonces aprenden disciplina, aprenden a estar al orden, y entonces sus vidas son más manejables de esa manera, a que se vuelvan inmanejables. ¿Por qué? Porque el no tener estructura ni disciplina es como no tener límites, boundaries. No hay límites. Entonces ellos andan como caballitos salvajes por todos lados, ¿verdad? Sin orden ni nada, porque nosotros no les estructuramos, ¿verdad? Con disciplina el hogar. Entonces, esto es bien importante. El espíritu de derecho de beneficio o de beneficios es básicamente una actitud de me debes, todo esto a mí me deben. Entonces es devastador para un individuo o para un hogar o para un país. Y eso es lo que vemos, ¿verdad? Hoy en día, que eso es parte del egoísmo, el pensar que me deben, que yo tengo mis derechos y me tienen que hacer esto y me tienen que dar esto y me tienen que dar lo otro porque yo tengo derechos y yo me los merezco. Entonces, por eso se usa la disciplina, para mantener el orden y la estructura en el hogar, para enseñar a nuestros hijos la autonegación y, en tercer lugar, para moldear la voluntad del niño. Nosotros somos los que tenemos que trabajar en moldear la voluntad del niño y no dejar que su voluntad sea su voluntad, que siempre sea una voluntad salvaje, libre de hacer lo que quiera. No es bueno eso, de que tengan una voluntad libre de hacer lo que quieran, porque a usted no le va a gustar los resultados. No le va a gustar los resultados de esa voluntad libre. Formar la voluntad del niño sin quebrantar su espíritu es la meta de la correcta disciplina. Y muy importante esto, sin quebrantar el espíritu de nuestros hijos. ¿Y cómo es que quebrantamos el espíritu de nuestros hijos? Queremos moldear la voluntad para que el niño tenga un corazón para Dios. Entonces, si yo evito el de quebrantar su espíritu, entonces el corazón de su hijo va a estar más abierto para aceptar a Dios, para amar a Dios, para obedecer a Dios. Pero si yo hiero su espíritu se cierra para con Dios, para con usted.
para con las autoridades que estén por encima de su vida, se va a cerrar y van a responder con rebeldía. Van a responder con rebeldía cuando uno les diere su espíritu. Entonces, el objetivo es nunca quebrantar el espíritu diciendo comentarios duros. Por eso es lo que les digo, muchas veces cometemos el error de ver la disciplina como si fuera nada más regañar. Y en el regaño pues estamos ya por lo general enojados y por lo general en la carne. Y entonces cuando estamos en la carne decimos cosas que pueden herir el espíritu del niño, de la niña, diciendo comentarios duros, desagradables, degradantes a su hijo. Y principalmente nosotros los mexicanos, los hispanos, lo hacemos con la esperanza de que se corrija. Le di una buena regañada, le dije lo que tenía que decirle. Ya se siente usted bien contento porque soltó todo el veneno. Pero no le hizo daño al hijo. Lo hirió, cerró su espíritu y se lo está cerrando a Dios y va a actuar con... Es más, fíjense, un hijo con el espíritu herido, cerrado, empieza en esos actos de rebeldía a hacer las cosas que sabe que los padres aborrecen más. Viene la venganza ahora. Tú me heriste, ahora yo te voy a herir. Y voy a hacer lo que yo sé que te va a herir. Donde más te duele, ahí te voy a dar. Y piensa uno muchas veces como padre que mientras más duro sea, entonces más lo voy a someter, más lo voy a ablandar, más lo va a hacer rebelde. Más rebelde va a ser aquel. Esa no es la manera bíblica, esa es la manera carnal, humana. Y que tal vez es lo que vimos de nuestros padres. Pero ahí es donde yo creo principalmente que tenemos que entender cuando se habla de maldiciones generacionales. Cuando nosotros seguimos las malas costumbres, las malas prácticas pecaminosas, erróneas de nuestros padres, de generaciones pasadas, y lo seguimos haciendo. Yo recuerdo a mi papá que empezó también así muy agresivo a disciplinar, y él decía, así nos disciplinó mi papá, mi mamá, con el látigo del caballo. Y pues era un abuso porque un latigazo de caballo abre la piel. Si hubiera estado aquí ahorita tendríamos que andarlo visitando a la cárcel, ¿verdad? Hasta que mi mamá se hartó de eso y mi mamá era bien fuerte de carácter. Lo que ella decía lo hacía. Le dijo, Roberto, esta es la última vez que abusas a uno de mis hijos. La próxima vez, cuando estés dormido, con el martillo te voy a partir la cabeza. Y tú sabes que lo hago. No volvió mi papá a tocarnos a nadie. No volvió a tocarnos a nadie. Ese fue un tune-up para siempre. Quedó finito, aceitadito. Entonces, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con los extremos de los abusos y luego ser permisivos, el otro extremo. El abuso, el ser permisivo, el abuso. Y muchas veces lo que pasa, alguien es permisivo y porque alguien es permisivo, el otro se enoja y quiere, según esto, balancear con violencia. Y eso no es lo correcto. La cosa es que papá y mamá estén en la misma página y que la página sea la bíblica. Papá y mamá en la misma página, en la bíblica. Y así no hay problemas y verdaderamente pueden llevar a los hijos por el camino correcto, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo de la manera correcta. ¿Okay?
Bueno, dice, anótelo. ¿Ok? Lo más probable es que los niños no respeten la autoridad de Dios si no respetan primero su autoridad como padre. Por eso es bien importante que nosotros podamos disciplinar, enseñar, discipularlos, para que ellos aprendan con gusto y con entendimiento lo que es la autoridad y el beneficio de someterse a la autoridad de sus padres, la bendición que es. Y entonces va a ser bien fácil que ellos se sometan a la autoridad del Padre Celestial. Y va a ser bien fácil que ellos se sometan a la autoridad de los maestros, de los policías, en donde quiera que ellos estén, que haya una autoridad sobre ellos, que ellos puedan respetarla y puedan someterse. ¿Por qué? Porque nosotros como padres somos los representantes de Dios ahí en el hogar. Somos los representantes de Dios ahí en el hogar. Por eso es que les digo que si ellos les herimos su espíritu y nos agarran coraje a nosotros, ese coraje va también contra Dios. Porque nosotros somos los que estamos representando a Dios ahí en el hogar. Y la van a agarrar también contra Dios. Por eso es que va a ver usted que, y se va a confundir el por qué. ¿Por qué también contra Dios? Bueno, porque así es, así es. Entonces, tenemos que enseñarles el respeto a la autoridad. Tenemos que enseñárselo porque es de mucho beneficio, ¿verdad? Para ellos. Dice, los padres que se niegan a disciplinar están perjudicando a sus hijos espiritual y psicológicamente. Les hace uno daño. Espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente, los está uno afectando. ¿Por qué creen ustedes que hay tanto crimen entre jóvenes hoy en día? Tanto crimen. Porque se considera que del 48 al 54% de los hogares, los niños están creciendo sin su padre. ¿Se imaginan? Sin su padre. No tienen ahí un hogar completo donde tengan ahí la imagen de un padre que represente al Padre Celestial de una manera correcta. Y ahora la madre que tiene que hacer todo, trabajar. Entonces, ¿qué tiempo tiene esa mujer para verdaderamente hacer el trabajo? Y el trabajo que ella pueda hacer va a ser nomás la mitad porque se requiere la otra mitad del padre. Entonces, los hijos quedan afectados emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, y pues empieza la carrera de crimen, de violencia. ¿Por qué? Porque crecieron en un hogar donde no se les enseñó disciplina ni estructura, y es así como ellos lo ven normal, ¿verdad? Vivir, para ellos eso es normal. Puede hacer que sea más fácil para su hijo someterse a Dios, sentando las bases fundamentales de la disciplina. Cuando usted asienta las bases fundamentales de la disciplina y les enseña el significado, les enseña el por qué, el cómo, y usted está enseñándoles, téngalo por seguro que usted va a producir un hijo, una hija que va a crecer honrando a Dios, honrando a los padres, y se va a cumplir la bendición de ese mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas muchos días de vida aquí en la tierra. Entonces, nosotros somos los que vamos a hacer posible que esa bendición sea para ellos, porque hicimos nuestra parte. Por eso es que tenemos que hacer ese sacrificio. Yo sé,
¿Verdad que todo esto que les he enseñado va a requerir sacrificio de un padre? Bastante. Pero la cosa es que, ¿qué prefiere usted? ¿Esta clase de sacrificio positivo o después tener que sufrir consecuencias negativas? ¿Verdad? Es como les he platicado de ese comercial que hace mucho tiempo lo daban y que me impresionó, el que decía, you can pay me now or you can pay me later. O me pagas ahorita o después me pagas. Y hablaba, ¿verdad?, de la importancia de cambiarle el aceite al motor de su vehículo. Y entonces decía, mire, tú ahorita me puedes pagar, y ponía ahí los botes de aceite y el filtro. Tú ahorita me puedes pagar, eran $20 y tantos. ¿Me puedes pagar ahorita o me puedes pagar después? Y pone un motor ya quemado, descompuesto, y dice, o me puedes pagar después $2,000. ¿Qué prefieres? You can pay me now, $20, o you can pay me later, $2,000. Así también con nosotros, con nuestros hijos. O pagamos ahorita el precio de llevar a cabo lo que nos dice la palabra de Dios, o después te vamos a tener que pagar las consecuencias con un motor quemado, descompuesto. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú en tu palabra nos das todo lo que necesitamos para vivir esta vida y poder vivirla de una manera exitosa. Por eso es que tú nos dices que tú viniste para que seamos más que victoriosos, para darnos una vida feliz y abundante. Y sabemos que tú no mientes, que esa es una realidad, pero que es condicional a que nosotros obedezcamos, a que primeramente nosotros nos neguemos a nosotros mismos y te sigamos a ti en obediencia. Ayúdanos, Padre Celestial, a estar dispuestos a pagar el precio de hacer tu voluntad, sabiendo que el pago va a ser grande, hermoso, satisfactorio, y también reconociendo que el no estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, las consecuencias van a ser tristes y negativas. Ayúdanos pues, Señor, porque sabemos y reconocemos que sin ti no podemos hacer nada. Que podamos tener esa humildad de reconocer en qué te hemos fallado, de qué manera hemos pecado, y que podamos verdaderamente estar dispuestos a recomponer el camino y hacer lo que tú nos dices, Señor, que debemos hacer, el de mantener y establecer un orden y una estructura, una disciplina ahí en el hogar con nuestros hijos, el enseñarles la autonegación, que podamos nosotros moldear la voluntad de nuestros hijos a través de tus verdades, de tu palabra, y que nosotros mismos seamos ejemplos para ellos. Enseñarles la importancia del respeto a las autoridades para que así ellos puedan tener una vida más satisfactoria, más en paz, con menos problemas, y que eso mismo va a traer paz a nuestros hogares. Te lo pedimos todo, reconociendo que es únicamente posible en el poder de tu Santo Espíritu. Y gracias, Señor, porque mora en nosotros, y ayúdanos a que verdaderamente dependamos del poder tuyo para hacer estas cosas que sabemos que el enemigo tratará de impedir que las hagamos, porque él quiere ganarnos a nuestros hijos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.